El método estadístico nos establecía la estrategia para resolver problemas, tomando en cuenta características de una población. Por ejemplo, si yo quiero conocer la mortalidad del SARS-CoV-2, yo tengo que analizar, ¿qué cosa? El número de muertos. Ahora, estas características de la población tienen un nombre y le vamos a llamar como variables. Entonces, como su nombre lo dice, la variable es algo que varía, es algo que cambia. Ojo, no hay que perder de vista el punto de la población. Si yo lo que quiero es estudiar una característica de una población, obviamente, debido a que es una población, es decir, muchas personas, de esas características tienen ¿qué cosa? Tienen que ser variables. Entonces, una variable es una característica que varía. Entonces, ya vimos que el método estadístico en el cual se establecen las estrategias para resolver problemas tienen que partir de características de una población. Y a estas características se les llama variables. Y dentro de esas características existen diferentes tipos de variables o diferentes tipos de características. Un tipo de variable serían las cuantitativas y las cualitativas. Entonces, tenemos dos tipos de variables, las cuantitativas y las cualitativas. En este caso, las cuantitativas, ojo, voy a poner énfasis en la palabra cuanti, porque cuando hablamos de cuanti, hablamos de cuánto. Y cuando hablamos de cuánto, obviamente hablamos de que tiene que haber, ¿qué cosa? Un número. Este número puede ser discreto o continuo. Por ejemplo, si yo les pido un ejemplo de variable cuantitativa discreta, es, por ejemplo, el número de hermanos, porque todos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hermanos. Es decir, son números, ¿qué cosa? Cerrados. Y luego tenemos las variables cuantitativas continuas, que aquí, obviamente, en las variables cuantitativas continuas, se aceptan fracciones. Por ejemplo, el peso, 98.7 kilogramos o 1.74, la altura. Algo que es muy importante es que las variables cuantitativas siempre van a obtenerse, ojo, siempre se van a obtener mediante instrumentos calibrados. Por ejemplo, ¿cuál es el instrumento para determinar el número de hermanos? Con una encuesta. ¿Con qué herramienta podré yo obtener, por ejemplo, el peso? Con una báscula. Entonces, ojo, en este caso, las variables cuantitativas, aun cuando sean discretas o continuas, siempre la peculiaridad es que van a ser obtenidas mediante instrumentos calibrados. Ojo, eso no lo pierdan de vista, por favor. Y luego tenemos las cualitativas, que en este caso, quali se refiere a características, pero esas características no son medibles. Esas características cualitativas no son medibles ni siquiera usando un instrumento. Por ejemplo, la religión, tenemos un instrumento que nos permita medir qué tan religiosa es una persona. Claro que no. El sexo, ¿tenemos un instrumento que nos permita obtener el número del sexo? Claro que no. Nada más sabemos que existen dos, hombre, mujer. Religión puede existir católica, cristiana, apostólica, musulmana, etcétera, 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 etcétera. Pero esas características no se pueden medir. Las variables cualitativas van a ser aquellas características que no van a ser medibles, es decir, no vamos a obtener un número. Y dentro de esas características cualitativas tenemos, por ejemplo, les decía, la religión, sexo, por ejemplo, el test de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Que, ojo, pongan atención, estas no podemos determinar un número, pero sí podemos determinar la frecuencia.
Es decir, el número de eventos en una población. Tenemos sexo masculino, femenino. A este 10 y 1 es el número de eventos, es decir, es el número de mujeres y el número de hombres que hay en una población. A esto se le llama frecuencia. Y esto, por ejemplo, si lo sumamos, tenemos 11. Y a partir de esta frecuencia, nosotros vamos a poder obtener, ¿qué cosa? Un porcentaje. Es decir, si tenemos 11 personas, ¿qué porcentaje es 10 mujeres? Si 11 personas equivale al 100%, ¿cuánto porcentaje equivaldrá al 10 mujeres? El 90% del grupo del tercero A son mujeres y solamente 10% son hombres. Y eso, ese 90% nos da una información. Por ejemplo, ¿cuántos casados hay en el salón? Casado, soltero, viudos, divorciados. ¿Cuántos casados hay en el salón? Ok, una. ¿Cuántos solteros sabemos? Todos, 10. Viudos, no hay. Divorciados, tampoco. Entonces, igual, el 90% de la población del tercero A es soltero y solamente el 10% es casado. Si nos damos cuenta, esto nos permite, otra vez, darnos información acerca de qué? De una población. Por lo tanto, las variables van a ser características que nos van a permitir comprender o conocer más a una población, y ya sean variables cuantitativas, variables cualitativas. En este caso, las variables cuantitativas, que se dividen en discretas y continuas, también las variables cualitativas se pueden dividir. Y de esas tenemos tres tipos: las binarias o dicotómicas, en las cuales se obtienen solamente dos respuestas: sí o no, hombre, mujer, masculino, femenino. O tenemos aquellas ordinales, en las cuales las respuestas están establecidas en un orden. Por ejemplo, nivel socioeconómico alto, medio y bajo, estado civil, soltero, casado y viudo. Y aquellas que son nominales, es decir, aquellas que no tienen un orden. Por ejemplo, el tipo de cabello.